Hola, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es... Esto no es un simulacro. Esto no es un simulacro. Advertencia. Se ha reportado avistamientos recientes de personas idénticas, individuos que adoptan la apariencia exacta de alguien más. Estos encuentros son extremadamente peligrosos. Precaución. Si usted o alguien conoce o ha visto a un doble idéntico, evite el contacto inmediato y mantenga la calma. Estos seres son conocidos por traer mala suerte y causar situaciones peligrosas. Para su seguridad, permanezca en casa y evite salir hasta nuevo aviso. No intente interactuar con la persona idéntica bajo ninguna circunstancia. Si ves a una persona idéntica a ti, huye y mantente a salvo. Hola a todos, yo soy Cheche y antes de comenzar con el video del día de hoy quiero invitarlos a suscribirse. No te toma mucho tiempo, es gratis y me ayuda a seguir trayéndote contenido así para el canal. Además, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, ahí podrás encontrar actualizaciones y contenido exclusivo. Sin más preámbulos, toma asiento, que la fogata ya está ardiendo. ¿Alguna vez has encontrado a alguien muy parecido a ti? ¿O has visto a alguien que es idéntico a alguno de tus conocidos? Bueno, créeme que este hecho es más común de lo que tú crees y no necesariamente hace referencia a algo bueno. A estos seres se les conoce como doppelgangers. El día de hoy estaremos hablando de ellos. Pero, ¿qué es un doppelganger? Los dobles o doppelgangers son entidades conocidas por adoptar la apariencia exacta de alguien que se encuentra vivo. Este término proviene del alemán y se traduce literalmente como doble caminante o el que camina al lado. Esta palabra fue acuñada por el escritor Jean Paul en 1796 en su obra Siebenkees. Pero la realidad muestra que desde épocas más antiguas existen registros de personas o comunidades que afirman haber visto a un doble andante. Así que pasemos a conocer los mitos y leyendas que hay sobre los doppelgangers. En la mitología europea, principalmente en la alemana y nórdica, se solía creer que el ver a tu doppelganger era un indicio de mala suerte y se decía que la muerte estaba acechando, entonces ya que te quedaba muy poco tiempo de vida. Por otro lado, en la cultura escandinava se creía que el ver a estos seres hacía referencia a otras entidades conocidas como Bordogur o Bardogur. No sé si lo pronuncié bien, igual aquí lo voy a estar dejando escrito, pero pues estos eran contrapartes humanas que se adelantaban a hacer tus acciones y de igual forma era un indicio de que ya tus días estaban contados. En la cultura egipcia, el término Ka hace referencia a un doble humano que te acompaña durante toda tu vida y lo característico de este es que comparte tus sentimientos, tus formas de pensar, tus actitudes, tus movimientos, es completamente idéntico a ti. De igual forma, en la mitología griega existen relatos donde se hace referencia a dobles. Por ejemplo, en la guerra de Troya se menciona que hubo la creación de un doble de Helena para engañar a los troyanos. Como podemos ver, los doppelgangers son una parte muy importante y aterradora del folclore de varias culturas. Sin embargo, hay explicaciones científicas como que al pasar tantos años llega el momento donde los genes de las personas llegan a un punto en que se vuelven tan similares que se tienden a repetir. Entonces nuestras características físicas se pueden repetir con otra persona con la cual no tenemos nada que ver genéticamente. O sea, no es nuestra familia, no lo conocemos, nada que ver con nosotros, pero esa persona es idéntica. Sin embargo, algo que me causa bastante curiosidad es por qué existen historias que están registradas donde usualmente al hablar de estos seres esto lleva a un evento trágico. A continuación abordaremos las historias más famosas de doppelgangers. Empecemos con una experiencia tranquila, el caso de Johann Wolfgang von Goethe. Él fue un célebre escritor alemán
y en cierto punto de su vida él pasó por alguna mala racha, lo cual lo hizo sentir bastante melancólico. Entonces, en una ocasión él cuenta que él iba en su caballo trasladándose hacia Dursenheim, otro pueblo, ¿no? Y pues en el trayecto él se encontró con otro jinete que venía de frente a él. Entonces se iban a cruzar. Venía igual en sus pensamientos, venía avanzando, y mientras el caballo se iba acercando, él le llamó la atención que el caballo del otro jinete era idéntico a su caballo. Entonces prestó más atención, y la persona que venía sobre el caballo venía utilizando un traje gris con algunos toques dorados. Y cuando se percató y observó bien el rostro de la persona que venía dirigiendo el otro caballo, dijo que era él. Era una persona totalmente idéntica a él. Lo que le llamó la atención es que él nunca había utilizado antes una vestimenta así. Entonces, en ese momento él describe que él no sintió miedo. Él, al contrario, sintió cierta calma y también lo tomó como un momento de reflexión. Entonces, en ese momento no le causó ningún impacto. Pero 8 años después, en una coincidencia bastante inquietante, Gohan se percató que se encontraba con la misma vestimenta y pasando por el mismo camino. Él dijo que no sabe si esta experiencia que tuvo fue con un doppelganger o fue una premonición, pero fue algo impactante y que marcó su vida para siempre. La siguiente historia es una de mis favoritas y creo que una de las más famosas al hablar de doppelgangers. Esta es la historia del caso de Émilie Sahy. Émilie Sahy nació en 1813 en Dijon, Francia, y trabajó como maestra en la Pensionnat Bonne Nouvelle, un internado para niñas en lo que actualmente se conoce como Letonia, en el año de 1845. Sahy era conocida por tener un carácter bastante agradable y también por sus capacidades como docente. Entonces era querida por toda la comunidad estudiantil, pero lo que ella no sabía era que su carrera se vería opacada por una sombra idéntica a ella. Se dice que Émilie era una persona con gran vocación, pero de un momento a otro empezaron a ocurrir sucesos tan extraños que dejaron esta vocación en un segundo plano. Uno de los avistamientos más famosos del doble de Émilie ocurrió cuando las alumnas estaban en clase de costura con otra instructora. En ese momento Émilie se encontraba haciendo tareas en el jardín de la institución, y de la nada las niñas comentaron que vieron entrar a una persona idéntica al salón, y ellas podían observar desde lejos que Émilie seguía en el jardín. Esta persona idéntica a Émilie, su doble, se sentó en la silla de la profesora, y varias de las niñas sintieron tanta curiosidad que incluso intentaron agarrar al doble. Pero ellas comentan que era una sensación bastante extraña. Era como si intentaran agarrar algo que no existiera, porque lo atravesaban y sentían como una cierta presión en sus dedos. Entonces era como si agarraran algo intangible. Los efectos de estos avistamientos fueron bastante profundos. En primer lugar, cada vez que se divisaba al doble de Émilie, a esta se le veía un poco más cansada y su apariencia se veía más deteriorada. Cuando los padres se enteraron de todo lo que estaba pasando dentro de la institución, no dudaron ni un segundo en sacar a su hija del internado, lo que ocasionó que la matrícula bajara, y esto llevó al internado a despedir a Émilie. Este no fue el único empleo que Émilie perdió debido a su doble. De hecho, hay reportes donde se menciona que anteriormente ya había perdido 18 trabajos por circunstancias similares. En definitiva, para Émilie, esta situación llegó a afectar bastante a su vida personal. Esto hasta el fin de sus días.
En algún momento hemos llegado a escuchar de Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, conocido por liberar al país durante la Guerra Civil y abolir la esclavitud. Este también tuvo un encuentro misterioso con un doppelganger. El encuentro de Lincoln con su doble ocurrió en su primera noche de elección en el año 1860. Después de un día agotador de recibir la noticia de su victoria electoral, Lincoln decidió descansar en su sofá. Al echar un vistazo en el espejo, vio algo perturbador. Había dos reflejos de sí mismo. Uno de los reflejos era claro y normal, mientras que el otro era pálido y fantasmal. Este segundo rostro se veía enfermo y desdibujado, lo que causó una gran impresión. Lincoln se levantó de inmediato y el reflejo fantasmal desapareció automáticamente. Al compartir esta experiencia con su esposa, Mary Todd Lincoln, ella se mostró alarmada y lo interpretó como un presagio de mala suerte, temiendo que significara que Lincoln no sobreviviría a su mandato como presidente. Esta visión atormentó a Lincoln y añadió una capa de fatalismo a su ya pesada carga. El encuentro de Abraham Lincoln con su doble sigue siendo un tema de fascinación y especulación, pues mientras algunos afirman que esto solamente se debió al estrés que ya tenía acumulado por las elecciones, otros creen fielmente que esto fue una premonición de su fatídico final, donde 5 años después, en 1865, se vio asesinado. Por otro lado, tenemos la historia de Percy Bysshe Shelley, uno de los poetas más destacados de Inglaterra, conocido por su poesía lírica y por sus visiones políticas algo radicales. Nació el 4 de agosto de 1792 y vivió una vida corta pero bastante intensa, marcada por tragedias personales y una prolífica producción literaria. Este murió a los 29 años en un trágico accidente marítimo en Italia, el 8 de julio de 1822. Shelley tuvo varios encuentros cercanos con su doble poco antes de morir. Uno de los que más lo impactaron fue uno que le narró a su esposa, donde él se encontraba en la terraza y de la nada se percató que había una persona muy similar a él podría decir que idéntica, y que se estaba viendo a sí mismo, el cual se acercó y le preguntó con una voz muy seria: ¿Piensas estar contento? No solo Shelley vio a su doble, sino también una amiga cercana, Jane Williams, quien reportó haber visto a Shelley en 2 ocasiones pasar por su ventana en una ruta que él solía seguir, pero lo extraño de esto es que en las 2 ocasiones donde ella lo logró ver, Shelley no se encontraba cerca o sabía que no estaba en la ciudad, lo cual hacía imposible que ella lo estuviera viendo. Tras estos sucesos, en 1822, mientras Shelley navegaba en su barco, el Don Juan, fue sorprendido abruptamente por una tormenta, la cual lo llevó a su destino final. Por último, la experiencia de Catalina la Grande no se queda atrás. Ella fue una emperatriz rusa en el año de 1762. Según relatos, una noche mientras Catalina descansaba en su palacio, sus sirvientes irrumpieron en la habitación aterrados, afirmando haber visto a la emperatriz entrando en la sala del trono y sentándose en este. Esta visión era imposible, ya que Catalina estaba en su dormitorio en ese momento. Esto la confundió mucho, así que, sin dudarlo, se dirigió hacia aquella sala, donde, al abrir la puerta, se encontró con aquel doble sentado en su trono. Sin vacilar, ordenó a sus guardias que dispararan a aquel impostor fantasmal. Aunque los relatos no mencionan si los disparos tuvieron algún efecto, lo que es verdad es que aquel encuentro tuvo un gran impacto en los presentes. Estas historias han impactado bastante a aquellos que las han escuchado. Recientemente, en la cultura popular ha resurgido este tema a través de los videojuegos y películas. Por ejemplo, el videojuego de That's Not My Neighbor presenta una trama donde tú tienes que identificar al doppelganger y diferenciarlo de la persona real. Por otro lado, en un aspecto más cinematográfico, la película Us o Nosotros, en español, nos presenta la historia de una familia que se encuentra con sus dobles malignos. Estos intentan arrebatarle su lugar,
por lo cual se ven obligados a luchar contra ellos. Si no has jugado este videojuego o no has visto esta película, te invito a que lo hagas. La verdad es que son bastante interesantes y abordan este tema de los doppelgangers. Explorando y investigando en internet encontré algunos videos donde unas personas afirman haber captado a su doppelganger o el doppelganger de algún conocido, y pues yo aquí se los dejo para que ustedes lo juzguen por ustedes mismos. Al final del día yo no busco darle credibilidad o desmentir estos videos. Recuerda que al final del día tú tienes la palabra. यार ख्याल ना जाइए यार, ख्याल रखिए। वो तीनों वो तीनों खड़े, वो देखा वो असद भाई आप हम तीनों उधर खड़े हैं लेफ्ट। Bueno, y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Se dice que al menos hay 6 personas idénticas a ti alrededor del mundo. La idea de encontrarte con tu doppelganger es tan fascinante como aterradora. Ahora te pregunto, ¿qué harías si te encontraras con tu doble? ¿Huirías? ¿Te acercarías? ¿O simplemente te quedarías paralizado por el miedo? Sea cual sea tu reacción, recuerda que la próxima vez que pienses en tu doppelganger puede estar más cerca de lo que imaginas. Además, si tienes una historia aterradora que compartir, no olvides mandarla a mis redes sociales. Recuerda que las llamas de esta fogata guíen tus pesadillas. Adiós.